Hoy tenemos por videoconferencia a Antonio Oliviero, neurólogo y jefe de grupo de investigación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Hola Antonio, Hola, muy buenas. Agradecerte que nos atiendas y nos gustaría que explicases este proyecto novedoso que estáis desarrollando en el Hospital de Parapléjicos relacionado contra el COVID-19. muchas gracias por invitarme a la videoconferencia para poder explicar este proyecto que es un poco nuestro granito de arena a la lucha contra el COVID-19. Se trata de un proyecto tecnológico, básicamente se trata de preparar una app que pueda descargarse en todos los teléfonos para intentar identificar a través de las informaciones que nos darán las personas que la descarguen, para identificar los pacientes, las personas que durante una infección de COVID-19 tengan más riesgo de desarrollar una neumonía. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la neumonía es uno de los síntomas graves que puede estar asociado a la infección de COVID-19 y es una de las razones que necesita hospitalización y necesita un tratamiento. Entonces, en muchísimas situaciones, las personas en la fase inicial de infección están en casa y claramente no saben exactamente cuándo su situación clínica es suficientemente grave como para tener que atender a los hospitales o llamar a su médico. Esta aplicación lo que va a hacer es recopilar datos y a través de un algoritmo de inteligencia artificial va a dar una predicción de riesgo de tener una neumonía y entonces de aconsejar a estas personas de atender a los servicios, al servicio médico o a la hospitalización cuando efectivamente lo necesiten. Claro, de esta manera estamos protegiendo de una manera doble al ciudadano. En primer lugar, para evitar que tengan que ir al hospital cuando a lo mejor la enfermedad no está en un estado demasiado grave como para ir allí y a la vez contagiar o contagiar a otras personas. Y también advertir a aquellas personas que en un momento dado, por miedo a desplazarse al centro hospitalario, no se acercan cuando realmente ya tienen una sintomatología que debería ser, vamos, necesario esa atención médica, ¿verdad? Exactamente. Nosotros nos gusta llamarla una app para optimizar el flujo de pacientes. Es decir, el paciente que no necesita ir al hospital es mejor que no vaya. Primero porque si no tiene COVID-19 es un lugar donde por sus características es posible infectarse. Y si tienes COVID-19 y no necesita ninguna atención, es un lugar que normalmente está lleno de gente con ciertas necesidades. Entonces, la mejor cosa es si una persona no necesita atención médica y no acudir a esos centros de salud. Y por otro lado, lo que tú remarcabas correctamente, que es muy complicado explicarle a personas cuando uno está suficientemente grave que de no poder procrastinar su acceso al hospital o al médico. Y de esta forma, esta app pretende dar una alarma y invitar la persona cuando se cumplan ciertos requisitos en llamar al médico o acudir al hospital. Eso además tenemos otro efecto que claramente mejoramos la tranquilidad del paciente que está en casa, que dando esos datos a la app recibe una información que su situación está más o menos controlada que que no se tiene que preocupar demasiado. Es decir, tenemos las varias vertientes de uso de esta app. La app no hace el diagnóstico claramente, la app sugiere una situación de riesgo que hay que confirmar claramente en el hospital, pero de esta forma optimizamos los recursos y optimizamos el tiempo de la persona y reducimos riesgo de que llegue demasiado tarde cuando la neumonía ya es muy grave o que vaya cuando no lo necesita. Esta la estáis desarrollando bajo unos parámetros médicos y datos empíricos. Absolutamente. Nosotros sabemos que la infección de COVID-19 produce
produce unas alteraciones respiratorias en un porcentaje elevado de pacientes y que estas alteraciones respiratorias, esta neumonía, pueden ir empeorando. Nosotros sabemos que hay una serie de síntomas que son centinelas de esas neumonías y además el sujeto que descarga la app se le pide que nos dé sus datos de temperatura, sus datos de frecuencia cardíaca, sus datos de oximetría, si lo tiene, es decir, nos dé más informaciones posible y así el algoritmo de inteligencia artificial puede estimar cuál es el riesgo que nos encontramos en una situación de neumonía. Claramente lo que nos interesa no es detectar neumonías conclamadas, clarísimas, graves. Nos interesa detectar estas neumonías 2 o 3 días antes o unas horas antes de que se desarrollen para que el sujeto pueda acudir al hospital, recibir los tratamientos antes de su empeoramiento y de esta forma los tratamientos serán más eficaces, la preocupación y el miedo del paciente serán menores y toda la gestión será más idónea. El desarrollo de este trabajo obviamente requiere de un equipo y supongo que también tenéis colaboraciones, ¿verdad? Absolutamente, como casi todas las investigaciones de este siglo, ya no hay una persona que pueda hacer todo sola. De hecho, yo en esta videoconferencia soy la cara visible de un equipo de personas muy grande. En parte son mis colaboradores en mi grupo de investigación, donde además de médicos tenemos ingenieros, por ejemplo, que nos ayudan mucho en este desarrollo. También contamos con la colaboración de la doctora Claudia Gambarruta del Hospital Nacional de Parapléjicos, neumóloga con muchísimos años de experiencia en trastornos respiratorios, en problemáticas pulmonares. Y aparte contamos, porque hay que cubrir todas las necesidades de la app, contamos con un programador de aquí de Toledo de app con experiencia en programación de este tipo de app, que es Víctor Triviño Guerrero, y hay 2 grupos, uno liderado por Francisco Esteban Ruiz de la Universidad de Jaén y uno de la Universidad de Milán, que son los responsables de desarrollar el algoritmo de inteligencia artificial. Claramente todo el desarrollo depende que todos esos puntos funcionan, porque si somos capaces de tener una app que colecciona perfectamente los datos y luego no tenemos un gran equipo que desarrolle el algoritmo de inteligencia artificial, no vamos a ningún lado. Y la investigación hoy en día, sea la de app o sea de otras cosas, muchísimas veces se necesita de equipos multidisciplinarios e internacionales. Claro, la investigación, además de los equipos, de ese conocimiento multidisciplinar que estás comentando, también requiere de financiación. En vuestro caso, ¿esta financiación cómo la estáis consiguiendo? La investigación es extremadamente dependiente de la financiación. De hecho, una de las partes del trabajo del investigador, sea investigador clínico como yo o investigador básico, es dedicarse a buscar los recursos para desarrollar su investigación. Nosotros en este caso hemos tenido la suerte de tener una colaboración con el Fondo Solidario para el COVID-19 de Global Caja, que nos ha permitido empezar, y esto es importante para nosotros agradecer la confianza de Global Caja y luego, dependiendo de dónde queremos llegar, veremos si necesitaremos buscar otra financiación, por ejemplo, a nivel europeo, porque claramente la aplicación tiene su posibilidad de difusión no solo a nivel territorial en Castilla-La Mancha o en España, pero puede ser una aplicación que pueda, con los idiomas, adaptando los idiomas, puede ser descargable en muchas partes del mundo. Antonio, 2 datos que creo que pueden ser muy importantes e interesantes para la gente que nos esté escuchando. La aplicación es gratuita, la aplicación conserva datos sensibles. La aplicación es absolutamente gratuita, por eso también necesitamos financiación, pero creemos que tiene que ser así porque la aplicación tiene que tener el máximo de difusión posible para que nosotros podamos desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial lo más preciso posible, que sea capaz de hacer las precisiones mejor posible.
La aplicación claramente protege todos los datos personales del sujeto, no son necesarios para nosotros, no solo no lo coleccionamos, sino no lo guardamos. Sí que guardamos, la única conexión con la app es el número del teléfono para poder recibir los datos, pero también enviar los datos de las predicciones al sujeto. Claramente no se guardarán ni comercializarán estos datos bajo ningún concepto. Por eso creemos que es un proyecto que tiene que ser financiado por entidades como, por ejemplo, Global Caja, sin ánimo de lucro en este aspecto. Pues el proyecto la verdad es que es muy interesante, creo que muy necesario también para este virus al que nos enfrentamos. ¿Fecha estimada, Antonio, de lanzamiento? Las fechas estimadas son a corto plazo. Nosotros esperamos de tener la app lista en 2 o 3 semanas y una vez que tengamos la app lista empezaremos la colección de datos, es decir, invitando toda una serie de colectivos a descargarla, a empezar a utilizarla y a darnos estas informaciones que necesitamos para desarrollar el algoritmo de inteligencia artificial. Unas semanas después, cuando tengamos un número suficiente y el algoritmo pueda empezar a funcionar, habrá una segunda fase. Los usuarios recibirán una información en el teléfono que dice que ya estamos listos para hacer predicciones. La primera fase solo recopilamos datos a partir de las 2 o 3 semanas, dependiendo del número de descarga que tendremos, seremos capaces de empezar a hacer las predicciones. A partir de allí, la app será funcionante y el algoritmo sigue mejorándose y entonces sigue dando predicciones cada vez más fiables. Como necesitamos cierta difusión en la población general, pero necesitamos también cierta difusión en las poblaciones de riesgo, una de las estrategias que vamos a utilizar es vamos a involucrar la gente que trabaje en varios hospitales de España, pero también tenemos una colaboración con un hospital de Pavía, que es un hospital que está muy cerca de Milán, en una de las zonas más afectadas por COVID-19 en Europa, y un hospital en Cerdeña, que tiene las características de ser uno de los sitios en que más tarde en Italia ha llegado la infección, entonces que es posiblemente un sitio que nos puede dar mucha información de las fases iniciales de contagio. Nosotros creemos que con esos datos es suficiente para que el algoritmo aprenda a hacer las predicciones, pero claramente nos ayudará muchísimo tener los datos de cuantas más personas posible. Por eso, en cuanto esté disponible, daremos difusión para que la gente empiece a descargar la app y a darnos los datos. Para nosotros lo ideal es que los datos se pongan en el app todos los días, pero si hay gente que está trabajando, gente que no puede hacerlo todos los días, nos da datos solo pocas veces por semana o pocas veces por mes, en cualquier caso nosotros lo utilizaremos para entrenar nuestro protocolo de inteligencia artificial. Por nuestra parte, Antonio, agradeceros esta iniciativa tan novedosa, como decía antes, tan necesaria para la lucha contra el COVID-19, y creo que quedamos invitados a vernos pronto para que nos anuncies el lanzamiento de esta app y podamos dar esa difusión necesaria para ir alimentando esa inteligencia artificial que, como bien dices tú, nos ayudará a todos a gestionar mejor los recursos sanitarios que tenemos y también a proteger a la población. Absolutamente, sin duda os invitaremos y no solo agradeceremos la difusión, sino también agradeceremos que vosotros mismos empezáis a descargar la app y a darnos los datos que tanto necesitamos para que la app sea útil para lo que tú dices, para los sistemas sanitarios y para las personas que en futuro se van a contagiar con COVID-19 para que tengan un pronóstico mejor. Muchas gracias por atendernos, Antonio. Muchas gracias a vosotros.